Gracias por aceptar la invitación, un verdadero placer que estés aquí con nosotros esta noche. Y bueno, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de cuarentena. Es correcto, bueno, aquí estamos, con los deberes del hogar, pero aceptando la invitación y bueno, compartir un rato con todos los seguidores. Ok. Juan, antes de entrar en materia, cuéntanos un poco cómo estás llevando esta cuarentena, qué estás haciendo para sobrellevar estos días. Bueno, la verdad es que dentro de todo lo que significa estar en una condición de cuarentena, la verdad es que en lo particular no puedo decir que no me puedo quejar, que soy un privilegiado por donde yo vivo, la zona donde vivo y donde yo vivo se presta, la verdad, muchas facilidades en cuanto a esparcimiento, pues, ¿no? Okay. Y además estar muy ocupado porque tengo 3 niños pequeños que, bueno, me ocupan muchísimo tiempo. Y bueno, he tenido algunos espacios también para hacer todo un poco. La verdad es que entre la ocupación de la casa, los niños, dedicarse un poco a mantener la casa, compartir con ellos, trabajar en lo que se pueda también un rato a distancia. Entonces así pasan los días, pero bien, dentro de todo bastante bien. Juan, cuéntanos un poco qué te encuentras haciendo en este momento. ¿Tienes algún proyecto? ¿Estás en algún medio? Bueno, yo salí de Meridiano Televisión en el año 2015 y bueno, a partir de allí me he dedicado a algunas actividades empresariales propias, ¿no? En el año 2016 aperturamos un parque deportivo recreativo, Gameplay. Eso básicamente lo maneja mi esposa, pero es un parque donde hay actividades corporativas, privadas, muchas fiestas infantiles, pero también hay actividades fitness, hay alquiler de cancha futsal, hay pádel, hay pista de trote, o sea, hay una gran cantidad de actividades que reúne el parque y que, bueno, que ahí estamos ocupados en eso, pero adicionalmente yo tengo una empresa que básicamente se encarga de derechos de televisión, básicamente de todo tipo, pero básicamente de deportes. Y por ahí hemos estado asesorando la verdad, a todos los canales en Venezuela, ¿no? A TLT, a Meridiano, todavía de alguna manera los asesoramos en lo que podamos ayudar. Con la gente de IBC también tenemos muy buena relación. Entonces esa empresa se ha encargado de asesorar los canales en cuanto a derechos de televisión de deportes en los últimos años y básicamente en eso me he dedicado. En cuanto a la narración, tuve la invitación de algunos partidos durante la Copa del Mundo de Rusia 2018 y ahí hicimos unos partidos y básicamente eso, pues, ¿no? Es lo que he hecho en los últimos años. Ok. Juan, ahora háblanos un poco cómo fue esa llegada tuya al deporte, al fútbol específicamente. ¿Cómo fue esa pasión hacia el fútbol y cómo llegaste? Sí, toda la vida fue practicante de fútbol, de manera organizada. No llegué al profesional a jugar, pero sí tuve alguna pretemporada que hice con el Galicia, recién graduándome del colegio. Y lo máximo que llegué a jugar competitivamente fue juegos universitarios, juegos juveniles, eso fue lo que hice. Y yo me dediqué a las actividades de empresariales de la familia hasta mis 28, 29 años. Siempre quise mantener el tema de la actividad empresarial, pero a los 28, 29 años me dio por hacer algo diferente, por hacer un giro a lo que venía haciendo e intentar, siempre me llamaron la atención los medios de comunicación, pero nunca tuve la oportunidad de hacer nada, ¿no? A pesar de que mi padre sí tuvo en su inicio algunas cosas que ver con los medios de comunicación. Entonces, nada, eso fue una decisión propia, decidí hacerlo. Casualmente me consiguió uno de los propietarios del bloque de armas en una actividad deportiva. Yo estaba jugando fútbol y el tenis y yo me le acerqué y le dije que yo quería participar en ese canal que en el año 97 iba a arrancar. Él me preguntó qué se iba a hacer yo de eso, yo le dije que nada, no tenía ningún tipo de experiencia en medio de nada. Y bueno, por cosas de fortuna ingresé a Meridiano en enero del año 98
sin tener mucha idea, como te digo, del medio televisivo, pero sí con muchas ganas de aprender y de aportar, ¿no? De lo que uno podía saber desde el punto de vista del mundo del deporte, sin a una gente que estaba montando un canal que también sabe deporte, pero que tenía unos ejecutivos en ese momento que sabían más de televisión, pero no de deporte. Entonces creo que se engranaron las dos cosas y ahí empezamos de la nada a ayudar en el canal que estaban haciendo y alternativa. Yo realmente lo que quería era ser narrador y no ser ningún gerente ni ejecutivo de televisión. Pero pedí la posibilidad de ser narrador, me dieron la oportunidad, empezando con un fútbol argentino, recuerdo, febrero del año 98, por allí, mucho nervio y todo, pero bueno, después con los años fui asumiendo más responsabilidades en el canal y nada, y me quedé allí por 17 años. Sí, y acompañando, bueno, las narraciones, que era lo que la verdad más me gratificaba, ¿no? Era lo más satisfactorio. Juan, ¿y cómo fue qué te llamó la atención de seguir con el fútbol en tiempos donde nadie apostaba nada por el fútbol venezolano? ¿Cómo tú seguiste allí siempre creyendo en fútbol? Justamente eso, internamente era un reto hacer entender a los ejecutivos del canal, al gerente y a los dueños que el fútbol tenía su potencial en Venezuela, y los que estábamos allí un poco en la parte de promoción, de producción, de narración, siempre tratamos de empujar eso, ¿no? Entre ahí estaba Escandal, Leopoldo Salazar, y siempre estábamos buscando la manera de hacerle entender, de buscar los complementos comerciales, los acuerdos, las posibilidades técnicas para que se transmitiera. Y bueno, siempre fue difícil, porque la verdad es que el fútbol nunca fue un producto apetecible ni para la audiencia, ni para el tema patrocinio y comercio, ¿no? Y publicidad. Pero bueno, el canal transmitió fútbol nacional a pérdida durante todos los 17 años que yo estuve. La verdad es que era bien difícil, pero bueno, ahí estuvo, transmitiendo muchos años desde Caracas, porque el negocio no daba para salir. Después empezamos a transmitir un poco más desde la provincia, a partir del año 2004, 2005, 2006, llegó la Copa América de 2007, que ayudó mucho también. Pero creo que el primer gran evento que impulsó el fútbol nacional, porque ya en el 98 ya veníamos transmitiendo la Champions League, un evento que en Venezuela no se conocía y que prácticamente lo dio a conocer masivamente Meridiano. El gran evento fue el 99 de la Copa América de Paraguay, que se transmitieron todos los partidos en sus horarios en vivo como nunca se habían visto, la Vinotinto era en vivo, y eso ayudó muchísimo. Después vino el año 2000, que viene la primera eliminatoria, donde empezó Pastoriza, después tomó Richard Páez, y de ahí se prendió ese boom Vinotinto con esas 4 victorias sucesivas de Richard el año 2001. Y entonces, bueno, todo fue una combinación de sucesos, de acompañar al fútbol, de acompañar a la Vinotinto, que bueno, que nos dio ese posicionamiento como canal de fútbol y canal de Vinotinto, ¿no? Juan, por aquí Junior nos pregunta, ¿qué es lo más difícil de narrar en el fútbol? Bueno, yo la verdad es que del fútbol te puedo decir que yo el último partido que narré del fútbol nacional creo que fue cerca del 2006, 2007. Creo que fue el último partido que yo narré por televisión del fútbol nacional. Y la verdad hasta ahí era una liga, pienso yo, bien competitiva, tenía buenos importados, tenía buen nivel de calidad. Lo más difícil, bueno, cuando nos tocaba, si te hablo de los inicios, era ir por lo menos hasta Mérida, apoyar a una televisora regional, ir quizás por tierra o quizás en avión, pero dormir donde se pudiese, donde la verdad es que no había muchos recursos dispuestos para eso en ese momento. Actualmente, bueno, TLT está haciendo un gran esfuerzo por transmitir el fútbol nacional, con todos los altibajos que implica su transmisión, pero la verdad es que no tiene ningún tipo de dificultad transmitir el fútbol nacional. Es como cualquier otra liga, con el beneficio, pues, o con la parte positiva de que lo estás haciendo casi siempre desde el propio terreno de juego, y eso es lo mejor para un narrador, pues, ¿no? Para un relator, estar en el lugar de los acontecimientos es lo más, independientemente de lo que se transmita. Puede ser
futsal, puede ser cualquier cosa pequeña, pero estar allí es lo mejor. Juan, otra pregunta que nos han hecho mucho los seguidores. ¿Cuál fue el juego que más viviste, que más te gustó como narrador? Bueno, he oído mucho. Hablando de la Vinotinto y de fútbol, pues. Sí. Bueno, hay vivencias, yo he tenido la oportunidad, vamos a decir, la dicha, hay vivencias como narrador que son fabulosas porque te dejan la parte gratificante profesional, y hay vivencias desde el punto de vista de aficionado, porque en esos años, siendo ejecutivo del canal, también me di la oportunidad de haber estado en muchas finales de Champions League, aunque no se transmitieran por televisión. Estuve presente, estuve en 6 finales y estuve en 2 finales también de Copas del Mundo y de Copa América. Entonces, la verdad es que esa parte la disfruté mucho y la puedo seguir disfrutando como aficionado, pero bueno, en ese momento estaba representando un poco al canal. Y como narrador, bueno, lo más gratificante es transmitir la Vinotinto, pero sobre todo cuando estás afuera, cuando estás en Quito, cuando estás en Barranquilla, en Bogotá, en Santiago de Chile. Estamos nosotros transmitiendo para un país ajeno al que estás, y transmitir toda la pasión y la emoción posible, y cuando ganas es más gratificante todavía, ¿no? En muchos casos en los que ganamos de visitante, que el de Quito, en unas condiciones un tanto adversas, si se quiere, porque era transmitir desde el lado opuesto de la cancha, como siempre se transmite de visitante. Subes por una escalera de madera, en un kiosco que arman ellos para las televisoras visitantes de madera balsa prácticamente, con algo de frío, y de ahí se transmitía, ¿no? Entonces, bueno, ese golazo de Rey, recuerdo como uno de los más emocionantes, sí, entre varios, ¿no? Juan, para ti como ¿qué significó el boom Vinotinto? Wow, bueno, yo creo que, como te digo, a mí me ha acompañado la diosa fortuna, pues, ¿no? He tenido esa fortuna de que se ha acompañado las transmisiones con sucesos inéditos de nuestro fútbol. Y se dio, pues, pero también había que estar allí presente con la televisora, había que cubrir a la Vinotinto con una hora de antesala como nunca se hacía, como nunca se había hecho, con los partidos en transmisión en vivo y no como se transmitían antes en diferido después de las 10, 11 de la noche, con los postpartidos en vivo. O sea, es el tratamiento que se le dio, ¿no? Y si eso venía acompañado con victorias, como lo logró Richard Páez y sus muchachos en ese momento, pues bueno, y uno estaba allí por fortuna, porque en ese momento Alex Sandal era el que venía transmitiendo los partidos era el narrador 1, pues número 1, pues en ese momento. Y yo venía detrás, y Alex tuvo que atender unos temas familiares en España y se ausentó por un tiempo. Entonces yo tomé el testigo y bueno, y transmití los partidos lo mejor que pude, y se dieron las victorias, y creo que quedamos marcados, ¿no? Las voces en esos juegos que son históricos, y que gracias a Dios estuvo uno allí, pues acompañado de Leopoldo, de Graciano, en ese momento. Juan, hay un tema muy controversial y se trata del papel que jugó Freddy y en la etapa final de Richard Páez como técnico. Se dice que se generó una matriz de opinión en su contra y que llegó al público, a los hinchas. ¿Qué opinas tú sobre ese tema? Bueno, ahí cuando están presentes los medios en esos momentos álgidos, y nosotros en este caso fuimos muy respetuosos de todo eso, ¿no? Había una parte conceptual del canal de no intervenir en nada de influencia en cuanto a lo deportivo, ¿no? Porque lo que hacíamos era transmitir, inclusive la parte política, cuando abuchaban, cuando habían cantos en la tribuna, y nosotros manteníamos siempre una postura muy neutra, porque esa era parte de la fortaleza del canal, ¿no? Ser la neutralidad, de llegarle a todo el mundo. Eso es lo que respetamos durante el tiempo que estuvimos allí. Ahora, si eso se combinaba durante un juego, cuando el público en Pueblo Nuevo pudiera gritar algo en contra del hijo del técnico, nosotros manteníamos el nivel de audio tal cual. Nosotros no interveníamos en nada, y quizás damos ningún tipo de opinión, porque eso era tácito ahí durante la transmisión.
si hubo esa matriz de opinión, bueno, fue generada creo que en San Cristóbal, en Táchira, una afición muy fervorosa, pues, y siempre exigente. Y se dio así, pues, después los acontecimientos suscitaron la salida de Richard, pero yo pienso que en lo personal creo que Richard se precipitó. Pienso que se presionó mucho por eso, porque la afición es la afición y siempre va a exigir. Y bueno, ha podido durar un poco más allí su tiempo, pero se bueno. No, y también vale recordar que gracias al mismo Richard Paz es que los hinchas y la afición se dan el lujo en estos momentos de seguir ganando y cambiar de entrenador. Gracias a esa mentalidad. Dices tú, la afición. Sí, que gracias a Richard Paz fue que ellos tomaron otra mentalidad y ya querían seguir ganando y se daban el lujo de cambiar el entrenador. Es correcto, sí. Bueno, ya el jugador venezolano tomó una postura diferente, de un poco más de jerarquía, de peso. El jugador venezolano ha cambiado muchísimo, pues, de lo que era una selección de prácticamente todos los jugadores jugados patio en la liga local a una selección donde quizás no hay ninguno. Eso acá, y todos en buenas ligas. Entonces eso te dice mucho del cambio que ha habido en todos estos años, ¿no? Y también, no sé qué opinas al respecto, también pudiéramos decir que la Vinotinto en aquel momento evolucionó muy rápido, tanto así que superó en ese tema a los medios y a la hinchada. Bueno, yo siempre he sentido que el fútbol, al no ser parte de un hecho social del venezolano, el venezolano todavía le falta mucho por madurar como aficionado al fútbol. Si bien hay más acompañamiento, si bien hay más se sigue más el fútbol como disciplina, bien sea la liga local o la que sea, todavía nos falta mucho por entender muchas cosas del fútbol, y eso falta mucho porque, como te digo, el fútbol que quizás puede ser el primer deporte nacional más practicado, pero el béisbol sigue siendo un hecho social. Cuando tú un lunes en la calle, en el café, hablan del Caracas Magallanes o hablan de los Tigres es porque significa un hecho social. Y si se habla en un café o se habla en el colegio, en los liceos del béisbol, es porque de alguna manera sigue siendo un hecho social. Entonces el fútbol, cuando el lunes amanezcamos hablando del Táchira, del Caracas, del Deportivo La Guaira, ya ahí se convertirá en un hecho social, y todavía no lo es. Ok. Juan, cambiando un poco de tema, háblanos un poco del origen del apodo del Turbo. Lo has repetido varias veces, pero cuéntale a la gente, nuestros seguidores, cómo... Sí, la verdad es que yo nunca me atreví mucho a poner apodos, ¿no? Porque siento que los apodos venían de los orígenes de los propios jugadores, ¿no? De sus orígenes de la calle, que se criaron, y eso había que respetarlo, ¿no? Eso es lo más bonito. Y nunca quise bautizar a nadie en las transmisiones porque no me parecía. El que lo adoptara desde chico así venía, pero fue algo muy espontáneo, salió algo muy espontáneo, que salió una transmisión de un partido pre-Libertadores jugando contra Morelia en el Brillo de Caracas, y yo veía que Héctor era impresionante por esa banda, ir y venir, y no sé, me salió el Turbo y de ahí se quedó y pegó. La verdad que fue, y además que le iba muy bien su apodo, porque era muy característico de él, esas subidas constantes por esa banda derecha. Pero fue así, fue espontáneo y ahí quedó. Creo que la verdad es que no recuerdo haber impuesto otro apodo, porque era eso, pues salió espontáneamente. Claro, y después lo reafirmó en aquel partido, en el Centenariazo, pues. Claro, aquel partido donde Uruguay. Sí. Además que Héctor era un jugador diferente, era un jugador con desparpajo, un jugador suelto, un jugador que
su personalidad era de mucho atrevimiento, de irreverencia, eso típico jugador de luchar, pues, ¿no? Y la verdad es que a mí me encantaba cómo jugaba Héctor, además que a mí tenía una predilección por su manera de jugar, porque pocos jugadores se atrevían a eso. Quizás Vallenilla en su momento también lo hacía, pero Vallenilla después fue que se soltó, era mucho más defensivo. En cambio Héctor desde un momento era impresionante su turbo. Sí. Sí. Juan, sí. Y cuéntanos un poco del famoso Uyuyuy, esa frase que te caracterizó. Bueno, nosotros yo lo había contado porque había una serie de japonesa, creo que se llamaba Goldar, que era una serie de esta que no era de dibujos animados, sino como actuaba con monstruos y cosas. Y el villano de la serie era un tipo como un diablo de color negro, y tenía una especie de asistentes, ayudantes, que eran unos cabezachatas. Ellos no hablaban nada, siempre estaban detrás del villano y siempre estaban diciendo uyuyuy, uyuyuy. Y entonces nada, yo en el colegio echábamos mucha broma con eso. Yo era muy amigo de Luis Manuel Fernández, que era un narrador de BTV y de Venevisión. Y jugábamos juntos fútbol en el colegio durante todo el tiempo, hasta que nos graduamos y seguimos jugando juntos. Y siempre echábamos bromas, y siempre era uyuyuy, y entonces, bueno, a mí se me ocurrió decir en los momentos de suspenso, premio o de tensión, el uyuyuy, y quedó también. Cosas muy a lo que en su momento hizo Lázaro, ¿no? Que todas sus anécdotas y todos sus dichos famosos eran por cosas espontáneas que sucedían en el estudio o en el estadio en ese momento, ¿no? Cuando él las cuenta son así, son muy cómicas, la verdad. Claro, y eso era lo que le gustaba a la gente, a los televidentes, esa espontaneidad que tienen ustedes en aquel momento, no solo también Graciano Cruz. Te confieso que sí, hay algo que la gente no sabe. Cuando narrar el piano, sobre todo yo que no había narrado ningún medio, le costó a Alex, porque ya venía de BTV narrando en español. Nosotros nos mediatizaban, o sea, nos coartaban el ¿me escuchan? ¿Me copian? Sí, te escucho. Sí. Nos decían que querían una transmisión muy sobria, que querían un estilo muy sobrio, que no querían el gol muy largo, que no querían estridencias, que no hiciéramos payasadas. Y durante muchos años nosotros mantuvimos ese estilo. A la gente como que, bueno, le gustó y se acostumbró, pero no nos dejaban ser nosotros. Después fue con el tiempo, fue un poco que nos empezamos a soltar, pero eso era una exigencia de los propios dueños del canal, que no se... Sí. ¿Me copia? Sí, perdimos el audio un momentico, pero ya. Sí, era una exigencia de los propios dueños del canal en sus inicios que no pudiéramos ser muy elocuentes ni muy expresivos, fuésemos muy serios y parcos en la transmisión, y eso se mantuvo durante muchos años. Sí. Okay. Juan, por aquí el amigo Junior Flores nos pregunta que si vas a volver a la narración. Bueno, creo que sí. Por ahí había una posibilidad de comenzar a hacer algunas transmisiones con la eliminatoria suramericana, pero bueno, hay que esperar y ver cómo suceden las cosas. Teníamos la ilusión de volver a acompañar a la Vinotinto, de estar en esos partidos, pero hay que esperar que pase todo esto y ver. Creo que no se va a poder viajar en el corto plazo, y hay que ver cómo se dan esas transmisiones. Juan, si tuvieras que elegir al mejor deportista venezolano actualmente, ¿a quién escogerías? Deportista venezolano actual, de cualquier disciplina. En general. Sí, yo creo que Yulimar. Yo creo que Yulimar está a un nivel de élite mundial, posible medallista olímpico. Lamentablemente no Japón será para después,
pero ella está en una élite diferente, pues, está entre lo más granado del deporte mundial, ¿no? Creo que ella. Y en cuanto al fútbol, creo que ahí creo que todos estamos de acuerdo. Bueno, sí, la verdad es que ahorita venía muy bien Machís, venía muy bien Sotelo, venía muy bien Jefferson. Lástima que se lesionó, pero venían varios allí despuntando, ¿no? Entonces, bueno, creo que Sotelo está muy bien y Jefferson hay que esperar a ver cómo sigue su lesión, pero también venía a un excelente nivel. Sí. Juan, y ya que tocamos ese tema, queríamos conversar un poco sobre qué piensas de la Vinotinto, ahora con este nuevo técnico, que no, o sea, hay mucha incertidumbre, porque si bien es cierto que tiene un buen currículum, no conoce el fútbol sudamericano. Es correcto, sí, yo pienso que es una incertidumbre para todos, desde el punto de vista de apoyo total en cuanto a lo que necesita el técnico. No vamos si estamos en los medios no vamos a vender humo tampoco, pero claro, tiene nuestro apoyo, tiene nuestros mejores deseos, porque como tú dices, no conoce este tipo de fútbol, la eliminatoria es lo más difícil de dirigir por sus características, ¿no? Y no solo la suramericana, sino cualquier eliminatoria, y no conocemos el trabajo propiamente del profesor y hay que darle la oportunidad, pues, ¿no? Tiene un excelente grupo, como te digo, jugadores que todos están en ligas extranjeras de buen nivel, y nada, todo queda es que se unan los elementos que tanto cuestan en una eliminatoria ahorita, que son los elementos extrafutbolísticos, los que están fuera de los 90 minutos de juego, que es que los jugadores estén en buenas condiciones, que los jugadores lleguen a tiempo, que se puedan dar los viajes porque es muy incierto cómo se jugará esa eliminatoria, en qué condiciones se jugará, si los clubes liberarán a sus jugadores a tiempo. Entonces es muy complicado, ¿no? Va a ser un ventetú, diciéndolo así criollo y de manera sin ser peyorativo. Un ventetú es reunirlos 3-4 días antes, en qué condiciones están, hacerle el seguimiento pero no va a haber mucho tiempo para prepararse, ¿no? Sí. Juan, ya para ir cerrando, queríamos también saber tu opinión acerca del tema del VAR, este nuevo método que ha llegado, digamos, para quedarse. ¿Crees que ayuda al fútbol o lo perjudica? Bueno, yo siempre fui pro de hacer evolucionar al fútbol en cuanto a su reglamento, con algunos elementos que lo dinamicen, sobre todo, lo hagan más justo. Que da algunas bondades, pero siempre va a estar bajo el control humano, vamos a decir, o bajo el error humano también. Entonces, la manera de que esté el error humano no es como el chip que determina si el balón entró a la última línea, sobre la última línea, porque es diferente. Mientras esté el elemento humano, se puede haber injusticia. Entonces, pero sí pienso que por lo menos eliminará errores cruciales y grasos que se han visto en la Eurocopa, en los mundiales, que un VAR los hubiese solucionado de manera más justa, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bien, y pienso que todavía está en implementación eficacia, ¿no? O sea, hay que darle más tiempo para que sea cada vez más eficaz. Sí. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Sí. Sí, perdimos tu conexión un momentico. Ya te escucho. Sí, claro, que hay que darle un poco más de tiempo para que sea más eficaz, ¿no? Su implementación. Juan, y sobre las últimas declaraciones que dio Arango acerca de su homenaje, que nunca se hizo, por cierto, ¿qué opinas al respecto? Bueno,
Juan siempre tuvo un temperamento, una manera de ser muy particular. Él tiene, obviamente, se merece su partido de despedida con todos sus honores y con todo el calor que le podamos brindar. Sin embargo, también su despedida de la selección, no, yo recuerdo el entorno y el contexto de cómo se dio y la manera de cómo se dio esa despedida. Yo creo que no fue de la mejor manera tampoco, no fue ni oportuna, ni creo que utilizó los modos y las maneras que ha podido usar. Llegó Chita y se dio de manera un poco abrupta su salida, y no creo que fue tan consensuada, una decisión muy personal, pero que ha podido ser un poco más quizás colectiva, y eso tampoco lo ayudó mucho a tener una despedida por la puerta grande, porque él mismo decidió su salida así. Entonces sí, se lo merece, en su momento se le hará su homenaje, pero también recordemos cómo fue su despedida de la selección. Sí, también es un tema un poco también, digamos, controversial porque, o sea, eso surge mediante este tipo de entrevistas en estos tiempos de cuarentena. O sea, que si no existieran estos momentos, quiere decir que nadie se entera de lo que pasó en ese momento con Dudamel, pues. Es correcto, es correcto. Bueno, no, eso fue cuando, sí, eso fue entre Chita y después entró Dudamel, ¿no? Okay. Pero recuerda que hubo una convocatoria de una rueda de prensa, acompañando a todos los compañeros lo respaldaron muy bien, pero a mí no me gustó, en lo personal no me gustó cómo él decidió su salida de la selección. Ok. Bueno, Juan, ya para terminar, mándales un saludo a todos estos seguidores que nos ven y a todas aquellas personas que quieren volverte a ver en la pantalla. Bueno, no, encantado de estar sí, encantado de acompañarlos un rato, de compartir y de hablar siempre de lo que nos gusta, y los felicito por lo que están haciendo. Yo soy un seguidor más de ustedes, de Fútbol Live Venezuela. Estamos a la orden, me encanta que haya gente joven sacando medios y difundiendo por donde se pueda el deporte y buscando las maneras de cómo ser también protagonistas ellos. Entonces, nada, cuenten conmigo y cuando quieran, con gusto, seguiremos conversando. Sí, bueno, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Encantado de tenerte aquí. Para mí, usted es un ídolo y uno de mis ejemplos a seguir en el periodismo. Y bueno, esperemos contar con usted próximamente y nos veremos en los estadios. Seguro, encantado de verlo, y cuando nos veamos por allí podemos seguir compartiendo, y mucha suerte con lo que están haciendo, y va por buen camino. Muchas gracias, pues. Buenas noches. Chao, chao. Vamos a esperar.